Hola iglesia, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué bueno es que hoy nuevamente nos podemos volver a reunir en este espacio de momentos con Dios en el desafío. Y la invitación es a que podamos meditar juntos en la palabra del Señor. Hoy estamos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Terminamos ya con el libro de Ruth, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, y ahora vamos a estar meditando juntos en el libro de Hechos. Entonces le invito a tomar su Biblia, le invito también a que invite a su familia, a sus hijos, que sea un tiempo en familia, hermanos, que sea un tiempo donde podamos escuchar la voz de Dios. Este espacio se llama Momentos con Dios en el Desafío. ¿Y qué hacemos? Nos desafiamos a leer, a meditar, a reflexionar en la palabra. Y la idea, hermanos, es que podamos escuchar la voz del Señor y que el Dios nos pueda tocar nuestro corazón. Normalmente nosotros vivimos nuestras vidas de pronto ocupados, haciendo muchas cosas, ¿cierto? Trabajamos, tenemos familia, tenemos de pronto un esposo que atender, hijos, pero también, hermanos, hay que dedicarle tiempo a nuestro Señor. Y este espacio es para eso, para que juntos podamos escuchar, pero que meditemos juntos. Amén. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia, nuestro manual, que es lo más importante en este día. Si usted quiere tomar notas, tome notas, ¿cierto? Yo tomo notas. Me encanta tomar notas porque esas notas más adelante me van a servir para cuando yo de pronto necesite, ¿cierto? Esa recarga de energía. Primeramente es la Biblia, pero mis notas de ver meditaciones anteriores también te van a ayudar. Vamos entonces a orar. Recuerde que somos una iglesia cristiana, la iglesia cristiana, el puente a Cristo. Y son todos muy bienvenidos. Si usted hoy se está conectando o se va a conectar más adelante, la invitación, hermanos, es a que medite con nosotros, pero que también comparta esta pequeña reflexión donde Dios es el que habla. Amén. Vamos entonces a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Padre, gracias por motivarnos, por llevarnos, por llamarnos, Señor, a este espacio donde te pedimos, Dios, que podamos tener quietud, Señor, que podamos tener su sabiduría, Señor, que podamos entender hoy su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar la Biblia, vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Por favor, está después de los evangelios del libro de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después sigue el libro de Hechos. Vamos entonces, por favor, a tomar la Biblia, si son tan amables, y vamos a leer. Este capítulo de hoy es un poco extenso, ¿cierto? Como no tenemos todo el tiempo, vamos a meditar, vamos a leer algunas porciones de la palabra y vamos a meditar hoy con otro método que manejamos como iglesia, que es el método Roca. Hermanos, los métodos que nosotros tenemos son métodos muy sencillos, donde cualquier persona puede llegar y empezar a meditar y escuchar la voz de Dios. El Evangelio y todo lo que encierra la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ponerlo sencillo, no lo compliquemos, porque si usted lo complica, se complica para otras personas. Entonces, siempre la idea del Evangelio es como poner las galletas o los postres a la altura de ¿quién? De los niños, porque si logramos que los niños entiendan la palabra de Dios, con seguridad cualquier persona la va a entender, la va a hacer suya, ¿cierto? Y la va a hacer parte de cada uno de ellos. Discúlpenme, estaba colocando aquí en silencio el computador para que no empiece a sonarnos. Entonces vamos a meditar con el método Roca. Y este método nos lleva a desarrollar 4 acciones puntuales. Primero, ¿qué nos reafirma la palabra de Dios? Con lo que vamos a leer hoy, ¿qué reafirma la palabra en ti? La segunda es la obedecer, la O de obedecer. ¿Qué me invita a obedecer la palabra hoy? La tercera, la C. ¿Qué me invita a cambiar? ¿Qué acción o qué cosas debo de cambiar que de pronto hoy no esté haciendo? Y por último, la A. ¿Qué me invita a accionar, a hacer? Amén. Entonces miren que son muy sencillos. Entonces al final
vamos a meditar y la idea es que voy a estar leyendo sus meditaciones porque con su meditación yo también aprendo. Entonces, por favor, vamos todos a tomar en serio a Dios en este día. Vamos a tomar este tiempo para Él y que juntos podamos compartir como iglesia. Entonces vamos al libro de Hechos, por favor. Hermanos, antes de empezar, yo quiero contarles, todo este libro de Hechos nos va a hablar de la siguiente manera. Dios no nos pedirá que hagamos nada sin también proveernos. O sea, Él nos va a pedir cosas que nosotros no sepamos. No, Él nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para hacer ¿qué? Lo que Él nos está pidiendo. Y hoy en el capítulo de hoy, hermanos, es algo maravilloso que todo hijo de Dios debe de experimentar. Amén. También nos va a hablar todo el libro de Hechos del crecimiento de la iglesia. Este crecimiento de la iglesia debe ser continuo y debe ser significante, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios en cada uno de nosotros. No queremos iglesias llenas de gente, queremos iglesias llenas de Dios, así como está mostrándonos en el capítulo de hoy. Vamos a saber también cómo es una iglesia que prospera, una iglesia que crece, una iglesia que avanza. También es muy importante, hermanos, que entendamos de que la iglesia sin la dirección del Espíritu Santo, no hay nada. Nosotros nos debemos de encargar de que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros para que podamos seguir avanzando. También es imposible vivir, hermanos, una vida cristiana exitosa si dejamos de lado al Espíritu Santo. Usted quiere vivir exitosamente como hijo de Dios, como cristiano, usted debe de aferrarse al Espíritu Santo. O sea, no debe, el Espíritu Santo se contrista, ¿cierto? O sea, muchas veces Él es el que nos redarguye, el que nos lleva, el que nos motiva, pero es imposible, hermano, que nosotros podamos vivir una vida exitosa, una vida cristiana exitosa sin el Espíritu Santo. No podemos. Usted quiere ser buen cristiano, un hijo de Dios, usted tiene que aferrarse al Espíritu Santo y hacer la voluntad de Él. También, hermanos, por último, los cristianos obedientes debemos seguir la dirección de Dios única y exclusivamente. Como decíamos el domingo, cada decisión que nosotros tomamos, hermanos, nos lleva a una acción y debemos decidir por quién, por nuestro Señor. Y esa es la invitación. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a leer el libro de el capítulo 2 del libro de Hechos. Hermanos, voy a leer algunos capítulos, algunos versículos, perdón. Yo tengo aquí de pronto algunas puntuaciones, algunas cosas que quiero ir compartiendo y al final meditamos con el libro, con el método Roca. Bueno, dice el capítulo 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hoy usted se está conectando, está viendo esta grabación, si usted es hijo de Dios, qué bueno, hermanos, pero si todavía no conoce a Dios, dése la oportunidad, entienda, o sea, escúchenos y pídale a Dios que le dé esa sabiduría para que usted pueda entender la palabra de hoy, porque usted hoy puede recibir al Señor, puede arrepentirse, hermanos, y recibir, abrir su corazón para que Dios empiece a orar en usted. Entonces vamos a leer el primer versículo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, aquí mucha gente, que ya más adelante vamos a leer, mucha gente venía a celebrar una fiesta. Esa fiesta se llamaba, era una de las fiestas de agradecimiento por todas las cosechas. Entonces toda la gente tenía que venir, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar, para dar gracias. Entonces había gente de todos lados. Miren donde dice aquí en el versículo 9, dice, habían partos, medos, elamitas, venía gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. O sea, los versículos 9 y 10. O sea, había gente de todos lados, ¿cierto? Este Pentecostés sucedió después, 50 días
después de que Jesús había resucitado, ¿cierto? A los 40 días Jesús ascendió. El único que ha ascendido al cielo es Jesucristo, el que fue el único que bajó, ¿cierto? Y a los 10 días vino, ¿qué? El Pentecostés. Entonces, sigamos acá. Dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Hermanos, es el Espíritu el que da del que hablar, ¿cierto? Es el Espíritu. Aquí dicen, ellos hablaban en otras lenguas. O sea, todo el mundo le escuchaba. Todos los que estaban ahí estaban escuchando, pero le entendían, que es lo que vamos a leer más adelante acá. Entonces aquí veo yo, hermanos, que la presencia de Dios está al alcance de ¿quién? De todos, no son unos cuantos. La presencia de Dios, aquí vemos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y es algo maravilloso que me llama la atención porque Dios puede obrar en nuestras vidas de formas diferentes. Aquí se le apareció, dice, se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablar. ¿Ustedes recuerdan a Elías? Elías también necesitó, hermanos, del mensaje de Dios. Todos necesitamos esa conexión con Dios. Todos necesitamos del mensaje de Dios. Elías, recuerden que era un fuerte viento, ¿cierto? También hubo un terremoto, fuego, o a través, hermanos, de... ¿Cómo fue que Elías escuchó la voz de Dios? ¿A través de qué? De un silbido apacible. Nosotros, hermanos, debemos esperar. Añore, anhele que Dios le hable, pero añore también que usted le escuche. Porque muchas veces Dios habla de muchas maneras, pero estamos tan ocupados, tan enredados en otras cosas que no tenemos tiempo para ¿quién? Para lo verdaderamente importante que es Dios. Dios habla, Dios hace ruidos, hermanos. Dios te envía una persona, una amiga, un niño, te envía un volante, te envía una invitación, te envía una persona para que te invite a la iglesia. Él está ahí hablando. Recuerda que Dios utiliza cualquier persona. Dios utiliza. Aquí vemos que estaba Dios utilizando ¿a quién? A los apóstoles. ¿Para qué? Para expandir la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos estar esperando, hermanos, aquí. Espere con paciencia y escuche siempre la voz de Dios. Nunca esté tan ocupado, hermanos, para no... Muchas veces sí pasa en la familia, muchas veces estamos tan ocupados para la esposa, muy ocupados para los hijos, y peor aún, estamos ocupados para Dios. Hermanos, todo lo importante, cuando es importante, uno le saca ¿qué? El tiempo. Si no es importante, cualquier cosa te lo quita, te lo tumba. Entonces tú debes de ver a Dios como algo importante en tu vida. Tú debes de ver a Dios como algo importante ¿en qué? En tu hogar, en tu familia. Amén. Vamos a seguir acá. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque se sintió fuerte, recuerden que fue algo fuerte, fue como un viento que soplaba, ¿cierto? Vino del cielo un estruendo, ¿cierto? Entonces dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, o sea, estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice el 6. El 7, y estaban atónitos, o sea, estaban maravillados. Ellos estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son esos los galileos? ¿No son galileos todos estos que están hablando? O sea, ellos son de Galilea, o sea, están hablando donde nosotros estamos entendiendo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, ellos aquí estaban
cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Recuerden que ellos eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces ellos estaban maravillados, ellos estaban aquí, ellos estaban atónitos, hermano, como cuando usted ve algo como que... Ellos estaban así, ellos estaban así. Hermanos, aquí yo veo que Dios hace toda clase de milagros para esparcir el Evangelio. Esto fue un milagro, esto que sucedió aquí, que todos pudieran escuchar, todos, miren toda la ciudad, de todos lados estaban allá en Jerusalén. Entonces aquí vemos que Dios hace lo que Él desea, en este caso milagros para esparcir el Evangelio, por medio de personas, de situaciones, de grupos, de, por ejemplo, en el caso de nosotros, grupos de oración, estudios de la palabra. Este espacio de momentos con Dios es ¿para qué? Para que más personas puedan llegar a recibir que la verdad, que no es la verdad mía, no es la verdad de Liliana, no es la verdad de los hermanos, no, es la verdad del Evangelio. Amén. Entonces aquí algo maravilloso, porque Dios hace lo que Él requiera. ¿Para qué? Para poder esparcir ¿qué? El Evangelio, la palabra del Señor. Dios está hablando, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿usted le está escuchando? ¿Usted le escucha, hermanos? ¿O va a seguir todavía cerrando ¿qué? Sus oídos, cerrando su mente y lo peor aún, cerrando su corazón para no venir a Él? Haciéndose, de pronto quedándose con lo poco que tiene, sabiendo que puede tener más de parte de Dios. Amén. Sigamos acá en el 12. Bueno, dice el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. Ellos estaban atónitos, pero estaban, miren lo que dicen. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y dicen, estaban llenos de mosto. O sea, dice, no les presten atención, ellos están borrachos. ¿Cómo le parece? Ellos decían, no le presten atención, ellos están borrachos. Pero ahí empieza, hermanos, el discurso de Pedro. Y todo el discurso de Pedro, hermanos, fue tratándose de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Aquí vamos a ver del versículo 14 al 42, todo lo que será. Como está tan larguito, voy a leer algunas porciones, pero miren, hermanos, más de que nosotros hablemos en lenguas, porque mucha gente se dedica a hablar en lenguas, tenemos más de eso, hermanos, de hablar en lenguas, de hablar en otras, no, o sea, más bien enfóquese en hablar del Evangelio. En eso nos tenemos que enfocar cada uno de nosotros. Amén. Aquí, por la gracia de Dios, Dios envió su Espíritu. Él les dijo, va a venir. Eso ya estaba, recuerden que lo que Dios promete, Él lo cumple. Aquí estaba haciendo cumplimiento cuando Él ascendió, ¿cierto? Pero nosotros más de hablar en lenguas debemos es ocuparnos. ¿En qué? En hablar de la palabra de Dios, en hablar de lo que es la verdad para que más personas vengan a Él. Amén. Aquí vemos a Pedro poniéndose en pie, ¿cierto? Con todo el valor que tenía en ese momento. Alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él le está diciendo, vengan, escuchen, porque estos no están ebrios, ellos no están borrachos, como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era la hora del mediodía, a las 3 de la tarde, y ellos no están ebrios. Pero entonces empieza Pedro en los versículos del 16 al 21, que es la profecía de Joel. Aquí él le está hablando con la profecía, ¿cierto? A estos burladores, porque ellos estaban diciendo que esto era que ellos estaban borrachos, ¿no? Él les está hablando porque Pedro sabía que ellos eran judíos y que conocían el Antiguo Testamento, conocían la profecía de Joel. Vamos a leer esta profecía porque miren, él no está diciendo que eso era lo que estaba sucediendo ahí, pero que esto iba a venir y que esto iba a pasar. Muchas de estas cosas él estaba hablando era a los judíos y él estaba diciendo que podía pasar algo similar, estaba sucediendo, porque había sido dicho cuando desde el Antiguo Testamento en la profecía de Joel. Y recuerden, hermanos, que todas las profecías se cumplen. ¿Con quién? Con Jesucristo. Amén.
Las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, muchas, por no decir todas, son cumplidas. ¿En quién? Porque algunas están todavía pendientes, ¿cierto? Las que se han cumplido se cumplen ¿en quién? En Jesucristo. Entonces dice acá, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ellos, ¿qué estaban haciendo, hermano? Ellos estaban hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Y es lo que les está diciendo Pedro acá, a ellos. No es que no están borrachos. Esto es obrar de Dios. Entonces les recuerda la palabra, ¿cierto? Con la misma palabra. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí les está diciendo, les recuerda con la palabra que esto se va a cumplir. No se ha cumplido, está pasando algo similar, porque todavía en ese tiempo, cuando en el tiempo de Pentecostés la luna no se convirtió en sangre, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo sí tuvieron un tiempo como 3 horas de ¿qué? De oscuridad, ¿cierto? Cuando Él murió. Pero Él les está diciendo, les está mostrando con la palabra de Dios y les recuerdo a ustedes, o sea, miren que esto está escrito. Amén. Hermanos, acá me quiero detener un poco. Pedro, como todos sabemos, Pedro fue un líder inestable. Cuando estuvo en el ministerio de Jesús, fue muy inestable. Miren que él lo negó, ¿cierto? Él era muy impulsivo, ¿cierto? Pero Jesús, hermanos, Cristo, lo perdonó y lo restauró después de que tuvo su negación. Él fue restaurado. Por eso decimos que siempre cualquier persona que viene a Cristo es totalmente restaurado, es cambiado, es transformado. Si usted está caminando con el Señor, si usted se arrepintió, si usted conoció a Cristo, y usted sigue igual, hermanos, en el mismo pecado, no ha sido genuino, hermanos, su arrepentimiento. Porque usted debe ser diferente. Usted ya lo gobierna Dios. Y si Dios lo está gobernando, usted está totalmente restaurado. Amén. Ahora, este nuevo Pedro que está hablando aquí, que me parece que es un Pedro que es muy audaz, que tiene su confianza, ¿cierto? Tiene buena confianza, pero esa confianza la puso ¿en quién? En el Espíritu Santo. Veo que él se valió de Cristo, ¿cierto? Él lo hizo que él predicara con denuedo, con energía, con dinamismo, que predicara y les hablara a quienes, a todas estas personas a las cuales él se está dirigiendo. Hermanos, muchas veces nosotros, tú y yo, no sé si es el caso tuyo, muchas veces, yo pensé de pronto en algún momento esto, pero muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que nosotros hemos cometido errores tan grandes o hemos cometido ese pecado tan fuerte que Dios no puede perdonarnos y mucho menos nos va a usar. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos así, que Dios no me puede perdonar y mucho menos me va a usar ¿en qué? En un ministerio, en el ministerio para Él. Hermanos, no importa lo que usted haya cometido, lo que usted haya hecho, si usted va a Él en arrepentimiento, Él le perdona, Él olvida ese pecado y Él puede hacer en usted una persona útil para su reino. Solo usted tiene que disponerse para Él. Venga en arrepentimiento a Él. Y si usted viene en arrepentimiento a Él, Él olvida el pecado. Y Él empieza a trabajar en ti y te puede volver una persona útil. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Su reino aquí en la tierra. Amén. Solo tenemos que enfocarnos, hermanos, en recibir ese perdón de Dios. Y ya al recibir ese perdón de Dios, dejar que Él te utilice a ti. ¿Para qué? Para su servicio. Si tú ya fuiste a Él y le pediste perdón, tú tienes que cambiar de dirección, por eso te digo, no puedes seguir igual. Si tú ya fuiste a Él, Él te perdonó, deja que Él te utilice, ¿para qué? Para su servicio. Escucha su voz.
No estés ocupado, hermano, porque muchas veces estamos tan ocupados y enredados, entonces no escuchas la voz de Dios. Pero no la escuchamos no porque Dios no hable, es porque tú estás tan enredado en otras cosas que no escuchas lo que tienes que escuchar, lo que Dios quiere hablar. Amén. Ok, miren, por ejemplo, aquí el 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, aquí todavía Jesús no, Pedro sigue hablando de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, le está diciendo Jesús, ese que ustedes entregaron, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí le está diciendo, o sea, no es que Dios no sabía que iba a pasar esto. Dice, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí él le está llamando la atención, y le está diciendo, todo lo que sucedió, lo que le sucedió a Jesús en estos dos versículos, todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de ¿quién? De Dios. No fue casualidad, no fue que Jesús vino y cogió desprevenido a Dios. No, él les está diciendo acá, no, todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Hermanos, el plan de Dios nunca fue interrumpido. Nunca, todo fue planeado, todo fue diseñado por el Señor. Ningún gobernador, ningún oficial de ese momento iba a interrumpir el plan de Dios. Hermanos, ni ahora lo va a interrumpir. El plan de Dios, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ninguna situación, ninguna persona va a interrumpir lo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Amén. No se lo interrumpieron antes y ahora mucho menos. Si tú eres hijo de Dios, solo confía en Él. Tienes que creerlo, hermano, porque así es. Si tú no crees, ¿cómo vas a caminar con el Señor? Si tú no crees en esa promesa que Dios tiene, que va a estar contigo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que nunca estamos solos. Él siempre está con cada uno de nosotros. Y me encanta este evangelio. Esto es parte de otro. Este es seguido de los evangelios. Es la iglesia primitiva, como debemos ser tú y yo, hermanos. Entonces aquí ellos siguen. Entonces ya Pedro sigue acá hablándoles, ¿cierto? Y él les dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Hermano, es Él aquí. Nosotros tenemos que pensar algo. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? Mayormente fueron los romanos, porque ellos lo crucificaron, ¿cierto? Los sacerdotes que no lo querían, no entendían la palabra, hermanos. Ellos estaban en oscuridad, como estábamos tú y yo. Cuando nosotros no conocemos a Dios, estamos en oscuridad. Por eso Dios habla de muchas maneras, pero tenemos que escuchar su voz, tenemos que estar atentos, no estar ocupados y enredados en otras cosas. Entonces, ¿quiénes fueron los mayores responsables? Los romanos, los sacerdotes, ¿cierto? Pero hermanos, tú y yo también fuimos responsables de su muerte, porque Él murió por ti y por mí. Y eso no se te debe olvidar. Tú eres responsable, yo soy responsable de la muerte de Jesús. ¿Cómo vas a pagar a ese acto de amor, de bondad? Vamos a seguir igual. Vas a seguir negando a Cristo. Vas a seguir mirando para otros lados en vez de venir a ir en arrepentimiento, como ellos hicieron, como ellos lo hicieron hoy, hermanos. Si tú no tienes esa relación con Dios, debes venir a Él, porque tú eres responsable de la muerte de Jesús. Él ya pagó el precio por ti. Amén. Del 25 al 28 dice, también vuelve esto que dice aquí Pedro, lo vuelve a enviar al Antiguo Testamento, al Salmo 16, del 8 al 10. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo, sigue hablando. El Evangelio, hermanos, es la resurrección de Él. Cristo murió, padeció, pero resucitó. Y resucitó y Él está en nosotros. Por eso, todo el que le recibe, hermanos, recibe el Espíritu de Dios. No estamos solos. Entonces dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Quién es ese? Jesús.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no la dejó, lo levantó, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, aquí está hablándoles de la resurrección de Cristo. Ellos eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, hermanos. Pero muchas veces la palabra está, pero no la entiendes. Mucha gente estuvo en oscuridad, o sea, no conocían la palabra, tenían la Biblia, pero no la entendían, no entendían la palabra de Dios. Como muchas veces ahora, muchas veces leemos la Biblia, pero hacemos otras cosas, no hacemos la instrucción, no somos obedientes a lo que Dios pide. Entonces miren acá. Varones, hermanos, 29. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, aquí está hablando de Jesús. Aquí les está diciendo que David murió y todavía los huesitos estaban ahí donde pusieron a David. Dice, viéndolos antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí les está diciendo que les está ratificando esto que ya, ustedes, esto que estamos viviendo nosotros ahora, eso estaba escrito. Eso estaba escrito, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí él está exponiendo con toda la claridad, hermanos, que David no subió al cielo. Que él está hablando es de Jesús, no está hablando de él mismo. Es que muchas veces, hermanos, no entendemos la palabra. Ellos eran judíos, pero no la entendían. Entonces les está recordando la palabra. Se devuelve al Salmo 86. Se devuelve, les habla también con otra profecía. David aquí estaba hablando, ¿era de quién? De Jesucristo. Y aquí, miren el 37. De todo lo que les estaba hablando Pedro, miren lo que dice él en el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Porque él está diciendo, del que estamos hablando, ustedes lo entregaron. Ustedes lo crucificaron, ¿cierto? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, a todos los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y aquí me gusta mucho porque ellos, hermanos, se conmovieron. Les dolió. Ay, ¿qué hicimos? O sea, me imagino que ellos empezaron, ay Dios, ¿qué hicimos? Ellos acá les dolió, ¿cierto? Se pusieron tristes. ¿Qué haremos? Y esto, hermanos, nosotros hoy nos debemos preguntar, ¿qué haremos con esta palabra que estamos recibiendo en esta tarde? ¿Qué haremos? Preguntémonos, ¿qué haremos cada uno de nosotros? ¿Qué hará al escuchar el Evangelio? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir distraído? ¿O vas a seguir negando? ¿O vas a seguir haciendo las cosas a tu manera? ¿O vas a escuchar la voz de Dios? ¿O vas a escuchar que Dios habla? Que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo, hermanos. Que Dios quiere que vengas a Él. Para Él poder llevarte, limpiarte, transformarte. Y que tengas una vida plena con Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces ellos aquí se compungieron, dicen, de corazón, o sea, les dolió de corazón, se sintieron mal. Hermanos, amigos, no es suficiente solamente sentirse triste por nuestros pecados. No es solamente eso, que tú te sientas mal, que te conmuevas, no. Debemos permitir que Dios nos perdone, que Él te perdone y luego vivir como personas perdonadas.
porque tú vas a Dios y Él quiere que te perdone y Él te perdona, pero tú sigues viviendo como una persona pecadora. No, tú debes, te duele. O sea, ahora, hermanos, no es, el pecado nos debe doler, ¿cierto? Pero no es solamente sentir que te sientes triste porque cometiste ese pecado, no. Tú sientes ese pecado, así como ellos se compugieron, tú sientes ese pecado, pero debes permitir que Dios te perdone. Cuando Él te perdona, tú debes caminar y vivir como una persona que ya ha sido lavada, que ha sido transformada, que ha sido limpiada. Amén. Y eso es importante, hermano, que lo entendamos. Porque miren qué es lo que le dice Pedro aquí, terminando en el 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros. Ahí les está diciendo que tienen que hacer. No, bueno, no hay problema, ya lo entregamos, ya pasó, no lo entendieron. ¿Cierto? No entendieron lo que Él vino a hacer. Era el plan de Dios. Dios no cambió su plan. No, Él lo tenía ya. No se preocupen. Ahora deben hacer esto. Hagan esto. Entonces les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Hermanos, para ti y para mí, esa es la promesa de que reciban el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos motiva, el que nos levanta, el que nos da el valor, el que te anima. Es Él, hermano. No somos nosotros somos débiles. Somos metepatas como Pedro, como muchos apóstoles. Vamos en contra siempre de Dios, pero aquí les está diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Por eso hay que, de generación en generación, hablarle a nuestros hijos de Dios. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Para todos, tarde o temprano, todo el mundo va a llegar al conocimiento pleno de Dios, hermanos. Pero es mejor temprano que tarde. Yo, hace más de 2000 años, yo estaba súper lejos de Cristo. Ahora ya estoy cerca. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque escuché la voz de Dios. Usted no siga, hermano, rechazando la voz de Dios. No siga rechazando el Evangelio. No siga rechazando la promesa de Dios. Amén. Ahora aquí dice, arrepentidos, hermanos. El arrepentimiento significa cambiar de dirección. Eso es arrepentirnos. Me arrepiento del egoísmo, de la dureza de corazón, de mi rebelión, de mi rebeldía. De todo eso me debo arrepentir, de lo que va ¿qué? En contra de Dios. Ese es el arrepentimiento. Yo le doy la espalda ¿a quién? Al pecado. Eso debe estar claro para ti. Volvernos, y debemos dejar eso, pero debo que volver a Cristo, depender, hermanos, de Él, depender de su perdón, depender de su misericordia, depender de su dirección, también depender del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es arrepentirnos, hermanos. Eso es el arrepentimiento. Debo cambiar de dirección, debo dejar eso que no le agrada a Dios, que va en contra de Dios, y empezar a caminar, ¿para qué? Dependiendo de quién, de nuestro Señor. Amén. Y aquí les dice, y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, bautizarnos es identificarnos con Cristo. Es un símbolo de nuestra fe. Cuando bautizamos, entramos a las aguas, dejamos esa vieja vida, hermanos. Y cuando nos levantamos, vivimos una nueva vida ¿con quién? Con Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy, hermanos. Cuando hacemos eso, todos nosotros recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo que usted debe hacer es volverse ahora. Ellos lo hicieron, hermanos. Miren cómo dice aquí, así que los que recibieron su palabra, o sea, no se cerraron, no se bloquearon, no dijeron estoy muy ocupado. Ellos, ¿qué dijeron? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estoy leyendo el 41. El 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, estas son las 4 marcas. Aquí hay 4 marcas sobresalientes de una iglesia. La iglesia primitiva empezó ahí. Ahí empezaron a reunirse en casas, empezaron a
amarse, ¿cierto? Y como estas marcas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es la sana doctrina de Dios, no es la palabra del hombre, no es palabra de Dios, es la Biblia misma hablando a nuestros corazones. Cuando dice, en la comunión unos con otros, hermanos, compartían todo, las cosas de Cristo, compartían el amor, la perseverancia, la paciencia, compartían todo. Eran unánimes, hermanos, se amaban, unidos, los unía el amor de Cristo. Dicen, en el partimiento del pan, no solamente era la reunión de la Santa Cena, hermanos, aquí ellos dicen, la comunión unos con otros en el partimiento del pan. O sea, aquí no solamente era la cena del Señor, era el compenetrarse, era las relaciones, hermanos, eran las relaciones unos con otros y las oraciones. Oraban, meditaban en la palabra. Amén. Y por último, y sobrevino, 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Quiénes hacían las señales y las señales y las maravillas? Eran hechos los apóstoles por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían todo. Había caridad, había misericordia, había amor, estaban unidos. Aquí no habían esas diferencias, esas peleas, esas guerras. Tal vez, me imagino que a medida que vaya creciendo la iglesia, pero no permitamos que en nuestra iglesia haya desunión, hayan habladurías, hayan chismes. No, hermanos. Cada quien perseveraba unánime cada día en el templo. Iban al templo, iban a la iglesia, se congregaban. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros aquí en Colombia la gente no va a la iglesia? Es una lucha para ir a la iglesia, hermano. Usted debe de congregarse, usted debe de ir a la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Por eso usted no puede estar, la iglesia es una familia, usted no puede estar cambiando de familia cada 8 días. No, hermanos, si usted pertenece a una iglesia, quédese en esa iglesia. Si usted no tiene iglesia, busque una iglesia a cuál pertenecer, que usted le hablen sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, que no hablen mentiras, que no haya tanta, la palabra que se hable sea el evangelio, hermanos. No necesitamos, recuerden, que no es hablar en lenguas, no, hermano, es hablar la palabra de Dios. Entonces usted, si tiene una iglesia, valórela. Si usted tiene su iglesia, ámela. Unánimes iban al templo, partían el pan, o sea, compartían todo, hermanos. Comían juntos. Ayudaban, ellos ayudaban. Eran sencillos de corazón, alababan a Dios. Una iglesia que se unía a alabar, a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia es su casa, la iglesia es su familia. Todos debemos amar, respetar la iglesia, apoyar la iglesia, no solamente en palabras, sino en acciones, económicamente, con mi tiempo, hermanos. Tenemos que tener claro eso. Tú no puedes participar, tú no puedes estar activo en unas cosas y en otras sí, en otras no. Lo que te conviene y lo que no te conviene no. Hermanos, es darse de corazón. Miren lo que dice acá. Alababan a Dios, comían juntos y eran unánimes, perseveraban, partían el pan, comían juntos, repartían. Entonces aquí, hermanos, eran una familia. Y esa es la iglesia. Y dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos debemos, hermanos, todos debemos ser partícipes de la gran comisión. Debemos hablar de la palabra. La iglesia crece, pero no solamente porque el pastor invita, porque el líder invita, no. Todos. Como digo yo, la iglesia no te va a salvar. El servir en la iglesia nos salva. Eso es parte de tu nueva vida regenerada en Cristo. Pero el único que salva es Cristo. Entonces tú debes ser parte de ese gran movimiento de expandir la palabra de Dios. Recuerda que no estás solo, el Espíritu está contigo. Amén. Y es el poder de Él el que nos hace fuertes, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos restaura y el que nos da esa fuerza, hermanos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hablar de las cosas de nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a meditar, hermanos, en el método Roca. Todos. Vamos entonces a meditar con el método Roca. Dice,
¿Qué reafirmo? ¿Qué me reafirma la palabra de hoy? ¿Qué reafirmo, hermanos? Los planes de Dios son perfectos. Dependamos de Él. El plan del Señor es maravilloso. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es especial. Usted solamente tiene que disponerse a escuchar la voz de Dios. Yo que reafirmo, hermanos, que nosotros debemos estar atentos a la voz de Él. Porque Dios siempre habla. De muchas maneras está hablando. Tú no sabes, pero un niño, Dios puede usar a un niño para hablarte. Dios puede usar a tus hijos para hablarte. Entonces, ¿qué reafirmo? Que yo debo siempre tener claro que Dios tiene control de todo. Todo. Dios tiene el control de tu vida. Solamente debes ponerte en manos del Señor. Amén. Número 2. ¿Qué me invita a obedecer la palabra de hoy? ¿Qué me invita a obedecer? Debo servirle al Señor. Debo de servirle con pasión. Debo de servirle con amor. Debo de arrepentir. Hermanos, ¿a mí qué me invita? Si yo ya soy hija de Dios, caminar como hija, como una persona perdonada por Dios. No puedo hacer mi voluntad. Yo debo de disponerme cada vez más para Dios. Hermanos, nosotros somos muy valiosos para Dios. Pero ¿saben qué? También, como estamos siguiendo a Cristo, somos valiosos ¿para quién? Para Satanás. Y muchas veces caemos en las garras de Él. ¿Por qué? Por estar escuchando cosas que no tenemos que estar escuchando. Amén. ¿Qué debo también obedecer, hermanos? Debo caminar en fe. Debo caminar en fe. Si yo ya sé que Dios no se equivoca, que Dios usa milagros, prodigios, usa yo debo caminar con Él. No debo de dejarme zarandear, dejarme como desequilibrar, meterme mentiras, o sea, porque el enemigo mete mentiras, hermanos. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué me invita a cambiar la palabra de hoy? ¿Qué me invita a cambiar? ¿Qué me invita a cambiar, hermanos? Muchos de nosotros tenemos personalidad de Pedro, ¿o no? Muchas veces somos impulsivos, muchas veces airados, muchas veces chismosos. Hermanos, definitivamente hay que cambiar eso. Debemos dejarnos ir a Dios, ir al Señor, para que Dios sea sanando nuestro corazón, para que Dios sea limpiándonos. Recuerde, si usted es un hijo de Dios, usted debe dar evidencias de que usted ya fue limpiado y fue sanado, que ya usted fue restaurado. Entonces, a mí, ¿qué me invita a cambiar? A tener más confianza en el Señor, a hablar, me invita a no quedarme callada, hermanas, no ser pasivos con el Evangelio, ser activos. Nosotros como iglesia tenemos una campaña hoy. Tenemos varias campañas, pero hoy estamos con una campaña de que tu fe tiene que ser hablada, tu fe tiene que ser compartida. ¿Y qué es la fe, hermanos? El Evangelio. Lo que tú estás viviendo hoy, tú tienes que compartirlo. Si no sabes decirlo, no sabes hablarlo, llévalo a la iglesia, que ya nos encargamos. Allá tenemos un grupo, está tu familia, que juntos con el testimonio vamos a poder ayudarte a que esa personita vaya al conocimiento pleno de nuestro Señor. Amén. Y por último, ¿qué me invita a accionar? Hermanos, ¿qué me invita a accionar? Predicar. Si usted no lo hace, hermanos, predique. Recuerde que muchas veces la mejor predicación es nuestro testimonio. Debemos enfocarnos en tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros. Esfuércese para siempre impecable delante de Dios, que pueda presentarse aprobada delante del Señor. Y nunca crea que usted no puede ser usada por Dios. Cambie las limitaciones, porque muchas veces ponemos nosotros, no Dios, nosotros ponemos esas limitantes de que yo no puedo hacerlo, de que yo no sé qué decir. Nos limitamos, hermanos. No, yo no soy capaz de hacerlo. De pronto otra persona, no, usted es capaz. Porque acuérdese que el Espíritu de Dios está en usted. Entonces usted no cree en el Señor. Es Cristo, es el mismo Señor que está en usted, que mora en usted, el Espíritu Santo. Entonces deje que Él obre. Cambie eso, hermano. Acciones, pongas en acción a invitar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Si está hablando con sus amigos en el trabajo, que ellos sepan que usted es cristiano. No somos cristianos incógnitos, hermanos. Somos cristianos verdaderos, cristianos activos en la palabra de Dios, cristianos que quieren que más personas vengan al conocimiento pleno. Así como Pedro
hizo con todas estas personas, más de 3,000 personas accedieron a la palabra del Señor, se arrepintieron, cambiaron de dirección y se bautizaron. Usted hoy, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir igual? Si tú necesitas que te apoyemos, estamos para servirte. Comunícate al celular 310-445-0309 y ahí vas a recibir todo el apoyo que necesitas. Tenemos líderes, estamos nosotros, te vamos a enviar los métodos. Yo les envío diariamente el capítulo para que ustedes lo escuchen. Y tenemos centros de formación donde capacitamos en la palabra. Tenemos grupos de oración, hermanos. Unánimes, tenemos que estar unidos y tenemos que querer aprender. Porque si no, hermanos, todos vamos avanzando y usted se va quedando. Amén. Comuníquese con nuestra iglesia, estamos para servirle. Todos los domingos nuestra iglesia abre las puertas para cualquier persona que quiera escuchar la voz de Dios. Usted es bienvenido, estamos ubicados acá en Aranjuez, debajo del puente de la Madre Laura. Ahí hay como un gimnasio de la alcaldía, ahí alimentan las palomitas. Debajo del gimnasio estamos nosotros. Tenemos un lugar precioso, grandísimo, donde todos los domingos se vuelve un lugar precioso donde adoramos y alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Les esperamos. Vamos entonces a orar. Recuerde que voy a estar leyendo sus meditaciones para que por favor esta enseñanza la vamos a poner en YouTube, en el canal de @Iglesia Cristiana Aranjuez y en Facebook también Iglesia Cristiana Aranjuez. Entonces, para que por favor son muy bienvenidos. Padre, te doy gracias por este tiempo que pudimos tener. Gracias por el amor que nos das por medio de tu palabra, Señor. Gracias por motivarnos, Señor. Gracias por alentarnos a que cada día, Señor, es una oportunidad nueva de venir a ti, Señor. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias por limpiarnos, por salvarnos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros cada día, cada momento, cada segundo, Señor. Te doy gracias por la iglesia, gracias por mi familia, gracias por mi esposo. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se va a escuchar esta palabra. Y quiero, Dios, que usted toque el corazón de cada una de esas personitas para que puedan conocerle, Señor, y puedan amarle como cada uno de nosotros le amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que tengan buen día. El Señor les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo. Chao, chao.